Bueno, en primer lugar voy a hacer dos comentarios iniciales. El primero, agradezco infinitamente la invitación de Lucy Aquino y del equipo de WWF por haberse interesado en nuestro trabajo en la provincia de Misiones con la constitución del fideicomiso para la conservación de los bosques nativos. Y en segundo lugar, les quiero comentar que estoy con un ataque de alergia hace 2 días, por lo tanto mi garganta no me acompaña mucho. Voy a carraspear seguramente en algún momento de la exposición, pero espero terminarla bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre la utilización del fideicomiso en la asignación de fondos para los bosques nativos, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional 26.331, que define un fondo que será distribuido anualmente entre todas las provincias argentinas para compensar a los titulares que poseen bosques nativos y los conservan y mantienen. Este fondo se distribuye en forma conjunta entre la Autoridad Nacional, que es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, conjuntamente con las autoridades provinciales de los organismos ambientales de las 23 jurisdicciones de la República Argentina, reunidos en el Consejo Federal de Medio Ambiente. Allí se determina cómo se va a hacer la asignación, teniendo en cuenta dos factores de ponderación. Un factor de ponderación es la superficie ocupada, o sea, se calcula de acuerdo con la ocupación y de acuerdo con el grado de conservación. Para ver qué valor corresponde de acuerdo con la ocupación de los bosques nativos, se tiene en cuenta la superficie en cada provincia ocupada por bosques nativos relacionada con la superficie total de la provincia. En el caso de Misiones, nosotros tenemos 1/3 de nuestra superficie territorial ocupada por bosques nativos. La segunda relación que se hace es esa superficie de bosques nativos de cada provincia se relaciona con respecto al total del país para sacar un valor de ocupación. El componente de conservación tiene en cuenta 3 categorías de conservación, que son la categoría 1 roja de máxima conservación, la 2 que es amarilla de conservación mediana y la 3 es una conservación baja o categoría verde. La aplicación del fondo es un sistema establecido por la Ley 26.331, en la cual se establece que el 70% de los montos asignados para la conservación deberán ser asignados a titulares poseedores de tierras que tengan bosques nativos. Estos titulares tienen que presentar planes de conservación o de manejo sustentable en el Ministerio de Ecología. Se hace una evaluación de acuerdo a distintos factores en una comisión interdisciplinaria y se aprueba o desaprueba el plan de conservación o manejo. Este aporte no es reintegrable, o sea, es un subsidio que recibe el poseedor del bosque y se renueva anualmente sin límite de periodos, siempre y cuando mantenga la conservación o el manejo de acuerdo al plan aprobado. El 30% restante del monto recibido para la conservación se aplica en la autoridad de aplicación, o sea, se ocupa en el Ministerio de Ecología, en el caso de Misiones, para desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de bosques nativos que se complementa con la información nacional que se está unificando en todo el territorio del país. Y además, para poder financiar proyectos de conservación y de manejo de pequeños poseedores de tierra, que sean pequeños productores, campesinos o comunidades originarias que no cuentan con todo el equipamiento necesario para llevar adelante solos una conservación o un manejo a través de un plan que esté incluido en el 70% inicial. Según el decreto reglamentario de la Ley 26.331, el fondo debe constituirse a través de un fideicomiso para su administración. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez constituido el fideicomiso, recién allí se van a asignar todos los recursos de las distintas fuentes para la conservación y el manejo. Hasta tanto no se constituya este fideicomiso, la conservación de los bosques nativos se hace a través de montos recibidos por una asignación presupuestaria anual
que hace el Ministerio de Economía de la Nación a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Es decir, que estos montos, si no se ocupan, no se asignan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, se pierden. Y hay que esperar nueva asignación presupuestaria para el año siguiente. Según el decreto reglamentario, en ámbitos del Consejo Federal de Medio Ambiente, en reunión entre los representantes de los organismos ambientales provinciales, conjuntamente con el organismo ambiental nacional, que es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se debe definir cómo se va a instrumentar y manejar el fondo. Según el artículo 31 de la ley, integra el fondo por distintos conceptos. Y aquí viene la importancia que tiene la constitución del fideicomiso. Actualmente, al no estar constituido en la Nación el fideicomiso, solamente se integra con el primer concepto, que son las partidas presupuestarias anualmente asignadas, que no, según la ley, no deben ser inferiores al 0,3% del total del presupuesto nacional. No se cumple con ese monto, tampoco. El segundo ítem importante que integra el fideicomiso es el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de los productos primarios y secundarios de los sectores agrícola, ganadero y forestal correspondientes al año anterior, o sea, lo recaudado por retenciones de exportaciones del año anterior al considerado para la asignación. Otros montos que, como en todos estos fondos, pueden recibirse, que son préstamos, subsidios, donaciones y legados, otros aportes para programas que tenga a cargo el fondo, producido de publicaciones y servicios con el sector forestal, y el último ítem, que también es muy importante, que son los recursos no utilizados provenientes de ejercicios futuros, de ejercicios anteriores, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el año calendario no se puede asignar a proyectos de conservación la totalidad de los montos presupuestados, lo que se hace es el saldo retenerlo para el año siguiente y sumar a los otros aportes. O sea que no se pierde, como se está haciendo actualmente. Aquí vemos cómo debía haberse integrado al fondo los valores que tenían que haber sido asignados para la conservación de los bosques si se hubiese respetado lo establecido por la ley. Desde el año 2007, que es el año de sanción de la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos, se ve claramente que la asignación presupuestaria anual tuvo que haber ido creciendo ampliamente para la conservación. El segundo ítem en importancia es el de las retenciones a las exportaciones, relacionado con el año anterior. Como la ley se sancionó en el 2007, se tomó el año 2006 para tomar el 2% de estas retenciones, hasta el año 2011, que es lo retenido el año pasado. También se ve que los montos a asignar tenían que haber sido incrementados considerablemente para la conservación. Si sumamos también el último ítem, que es el de no perder las asignaciones presupuestarias anuales, vemos en la línea lila que el acumulado es muy importante para la conservación, llegando a este año a cerca de 8.000 millones de pesos destinados solamente para conservación, respetando solamente la constitución del fideicomiso establecido por ley. En el año 2011, la distribución real que hizo la Secretaría de Ambiente conjuntamente con los organismos ambientales provinciales en ámbitos del Consejo Federal de Medio Ambiente fue de solamente 240 millones de pesos, que es el cuadrito amarillo que se ve en la representación, porque solamente pudo distribuir la partida presupuestaria anual asignada. Si se hubiese tenido el fideicomiso constituido, tendría que haber distribuido por lo menos 1.352 millones, como lo vemos en la columna lila. La diferencia es impresionante. El circuito que debe cumplirse para la constitución del fideicomiso bancario es simple. Por ahí tiene más la prensa el fideicomiso, pero en realidad es una herramienta muy útil para poder asegurarnos de que los fondos lleguen al objetivo que está planteado para la asignación. Por eso el circuito que tenemos que seguir es, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se determina qué monto se va a transferir a cada provincia y se hace la transferencia a la cuenta informada por cada provincia, abierta en el organismo
financiero provincial, que en el caso de la provincia de Misiones es el Banco Macro. O sea, solamente se puede operar por ley con el ente financiero oficial establecido en cada provincia y en la nación. En la nación debería ser el Banco Nación. Si se llega a instrumentar el fideicomiso, tiene que abrir una cuenta en el Banco Nación. Nosotros tenemos abierto en la provincia de Misiones en el Banco Macro. El Banco Macro, como fiduciario del contrato de fideicomiso, recibe el 100% de los montos desde Nación y de allí hace una transferencia doble. 70% de lo recibido va directamente a los beneficiarios, a un listado que el Ministerio de Ecología le pasa con los nombres y datos bancarios de los titulares de tierras con bosques nativos que hayan presentado planes de conservación y de manejo aprobados en el Ministerio. Del 30% que queda en la cuenta se le detraen impuestos, gastos bancarios y comisiones, y esa diferencia se transfiere a otra cuenta corriente que tiene el Ministerio de Ecología en el Banco Macro, que como fiduciante tiene para aplicarlo a sus actividades de fortalecimiento. Entonces, en el contrato de fideicomiso con el banco se establece que el 70% que se recibe de jefatura de gabinete de ministro de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Sustentable de Nación se acredita a las cuentas de los particulares que informaron al Ministerio, y nosotros informamos por resolución ministerial al banco el listado de los planes aprobados. El 30% se descuentan los gastos, como les dije, y la diferencia se transfiere a la cuenta corriente del Ministerio. El banco tiene que informar mensualmente al Ministerio de Ecología las transferencias efectuadas, a quién, en qué momento, qué monto. Y la tesorería de la provincia también tiene que transferirnos fondos, y acá está la importancia de la constitución del fideicomiso. Si tenemos constituido el fideicomiso, podemos recibir otras asignaciones, que así como Nación tiene puesto el 2% de las retenciones, la Ley de Ordenamiento Territorial sancionada en Misiones prevé que se detraerán entre el 25 y el 50% de lo que ya se recauda como fondo forestal y tasa forestal, que es un impuesto y una tasa provincial que hace años se cobran por actividades relacionadas con el sector forestal en Misiones. Se detraen esos montos mensualmente y la tesorería de la provincia directamente deposita en nuestra cuenta corriente abierta en el Banco Macro para la promoción de los bosques nativos. O sea, son montos que suman a los recibidos de Nación. El objetivo de trabajar con la mayor cantidad de recursos disponibles para la conservación de los bosques nativos es lograr cambiar esta imagen que desgraciadamente es conocida mundialmente de cómo fue disminuyendo la cobertura de la selva paranaense. Desde Misiones, lo que aprendimos con todos estos años de trabajo en el Ministerio de Ecología, que es un organismo que se creó desde el año 1984, es que no hay una sola solución única para todas las cosas. Que el fideicomiso es un instrumento, pero también hay otros que se pueden utilizar para la conservación. Además, es importante que se tenga en cuenta que no solamente el organismo ambiental es el responsable de la conservación, todos somos responsables para conservar nuestro ambiente. Además, tampoco podemos echarle toda la culpa a los organismos de economía o hacienda para que asignen los recursos, porque pueden venir de otras fuentes, no solamente del presupuesto nacional. Y finalmente podemos ver que la naturaleza no tiene fronteras, por lo tanto tenemos que hacer un trabajo conjunto, regional. Nosotros en Misiones hemos logrado convocar al resto de las provincias del litoral y estamos trabajando en forma regional en el NEA argentino, porque sabemos que si no lo hacemos así con mismas realidades perdemos fuerza. Pero también tenemos que hacerlo con Brasil y con Paraguay, porque a todos nos involucra la conservación y la naturaleza no tiene límites. Pero tenemos que tener en cuenta que también hay que invertir no solamente en conservar los árboles, porque no es solamente árboles, tenemos biodiversidad bajo los árboles. Es importante incorporar el concepto de biodiversidad, y es por lo que Misiones está peleando en ámbitos del Consejo Federal de Medio Ambiente que la matriz de cálculo de la distribución de los fondos para conservar bosques también tenga en cuenta el valor de la biodiversidad.
porque bajo el bosque tenemos también flora y fauna que cuidar, y tenemos también el recurso del agua. Entonces creo que el fideicomiso, así como lo estamos instrumentando nosotros, no es quizás la solución para todos, pero es un punto de partida para empezar a cambiar esta imagen. Eso es todo, gracias.